Vamos a empezar a hablar de la problemática del combustible en el país, y esto porque continúan las largas filas, persiste el conflicto por diésel y también por gasolina. Hay una serie de emergencias de sectores que están muy afectados y que están exigiendo al gobierno del presidente Arce una solución inmediata a este tema. El decreto de libre importación de combustible y comercialización ya es parte de una realidad en este país. Está el decreto que emitió el gobierno, y lo último que pasaba por expectativa y para conocer en un detalle era la reglamentación, pero principalmente el precio referencial con la cual se va a ejecutar o se va a aplicar esta importación y comercialización de combustible. Según la información, da cuenta de que finalmente el gobierno dio a conocer este precio referencial de litro de gasolina de $1.20 y $1.25 el litro del diésel, y el dólar $1.24. La resolución añade también que estos precios tendrán vigencia hasta una nueva actualización que sea realizada por la ANH en nuestro país. Las cifras estarían en función a los costos indexados del petróleo, es decir, de acuerdo a cómo se maneja el petróleo, van a ver cómo modificar o actualizar estos precios que finalmente van a conocer a través de este cuadro que estamos presentando con respecto tanto al precio referencial del diésel como también de la gasolina. Soluciones técnicas con respecto a este precio referencial que ha presentado el gobierno a través de la reglamentación para libre importación y comercialización de carburantes en nuestro país. El gerente del Instituto de Comercio Exterior en Bolivia, Gary Rodríguez, informó que este precio referencial no debe ser una limitante para poder avanzar en esta importación, y ratificó de que no se debe tener ningún impuesto porque va a afectar esta libre importación. Vamos a escuchar al gerente del ICSE hablando sobre las expectativas que se tienen con respecto a este decreto de libre importación. Bueno, lo que entendemos es que ha habido un acuerdo entre la CAO, Confeagro, ANAPO y otras entidades del sector agropecuario la semana pasada, por el cual el gobierno ha garantizado la provisión de diésel con suficiencia. Ojalá se cumpla, porque los tiempos, el clima no esperan. Estamos hablando de 2.7 millones de litros por día a la capital agroproductiva del país. En cuanto al precio, se habla de un precio de referencia. Aquí, como institución, nosotros habíamos manifestado hace tiempo ya. Recuerden que IPSE fue la primera institución el año pasado en decir que se debía habilitar la importación por privados, y dijimos además que si no tenemos la capacidad suficiente para generar la cantidad de diésel y gasolina que precisa el país, que se den las máximas facilidades para que sean los privados quienes importen. Pero claro, con un dólar alto como ahora, la situación es sustancialmente difícil que la del año pasado. Si a eso le vamos a agregar la posibilidad de una limitante de un precio referencial hacia arriba, ojalá que no sea así, porque puede desestimular la posibilidad de traer combustibles desde el exterior y con eso desahogar no solo la necesidad de divisas que tiene el Estado por una parte, sino también la subvención desde el sector estatal. No gravar con absolutamente ningún tributo, sea arancel de importación, sea ICE, sea IHD, sea IVA de importación, sea IVA de comercialización interna, porque en la medida de que el precio no sea atractivo, puede sacar de mercado a gente que quiera hacer este negocio y quiera comprar. Vamos a escuchar al dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, Juan Yucra, quien rechaza este decreto de libre importación y la reglamentación, porque el tema del precio referencial, el tema de lo que significa la logística, no está correcto y seguramente va a agravar más este conflicto. Ya alerta Juan Yucra. También insiste este dirigente de Santa Cruz que la solución pasaría porque el gobierno se insera en la economía de este país y pueda levantar gradualmente, paulatinamente, la subvención de combustible, que es un cáncer que tiene todo el pueblo boliviano en estos momentos. Esta pues nos está queriendo emborrachar, no están siendo claros, la figura no es clara, o sea, ellos lo están manejando a su antojo y bueno, no va a prosperar esto. Yo con seguridad que lo digo, no va a prosperar, porque cómo están queriendo privar a uno y a otros dárselo y al costo. Ahora, lo que yo le decía hace rato, ellos están sacando costos al precio oficial, a 6.96,
y el dólar está pues en el mercado negro arriba de 10 bolivianos. Entonces, ¿cuánto? Ni el gobierno puede conseguir los dólares y peor será para los empresarios. Entonces, esto va a ser una necesidad que el gobierno va a tener nomás que levantar la subvención, porque ahí está el problema. Con eso soluciona el gobierno. Mientras no haya eso, va a haber nomás el contrabando, va a haber manipuleo de la gente que lo lleva, que lo desvía el combustible. Eso lo sabe muy bien. ¿Qué significa la subvención para este país, don? Es una pérdida, pues, es un cáncer. Es un cáncer. Mire, ¿cómo en qué país se vive así? Seguir regalando, acabándolo todos los recursos que tenemos. Se debería manejar de acuerdo al mercado internacional y eso lo maneja casi todo el mundo. Solamente los países socialistas nomás son los que siguen manejando este tipo de subvenciones. No podemos seguir aguantando. Ahora estamos viendo las consecuencias. No pueden conseguir plata y ahora no podemos trabajar. Causa de eso, un país no va a progresar porque un país se progresa pues trabajando, no es mendigando ni pidiendo regalos. Otra de las voces que se ha hecho eco del precio referencial ha sido el diputado opositor Alejandro Reyes, que ha criticado cómo estaba la línea del dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra. Alejandro Reyes aseguraba de que la libre importación y comercialización de combustibles será un fracaso porque indica de que el gobierno no tiene ningún tipo de criterio económico al haber publicado este tipo de precios referenciales. Asegura de que ya es difícil la importación y la comercialización con este tipo de precios y ahora también considera que podría ser incluso una pérdida para aquellos empresarios que busquen realizar este proceso. Por supuesto, es el criterio del legislador opositor. Bueno, realmente lo que estamos viendo es que el gobierno no tiene criterio económico, da un costo de 1.20 para la gasolina y 1.24 para el diésel de dólar. Sin embargo, la pregunta de fondo desde el principio ha sido ¿a qué tipo de cambio? Si vamos a cotizar al tipo de cambio oficial, es alrededor de 8 bolivianos con 64 centavos el litro de gasolina, y si fuera el tipo de cambio paralelo, que es el único costo al que podemos acceder a dólares, estamos hablando de 13 bolivianos con 60 centavos, una diferencia de 5 bolivianos que estaría perdiendo el privado. Por lo tanto, acá no solamente va a ser difícil, para no decir imposible, la importación de los privados, sino que además hay que sumarle seguramente las trabas burocráticas. Por eso hasta ahora no publican el reglamento. Claramente acá Yacimientos y la ANH no quiere dejar de lado el negociado de la importación y la corrupción que está por detrás. No solamente va a fracasar, está más que claro que sería una pérdida para los privados. Por lo tanto, ningún privado que tenga unos cuantos dólares va a arriesgarse a tener una pérdida, como les decía, de alrededor de 5 bolivianos por litro de gasolina o de diésel que van a importar. Sectores que están en emergencia de manera muy importante, preocupante, alarmante en nuestro país. Aquí en Santa Cruz los cañeros están en estado de emergencia porque aseguran de que esta reglamentación con este precio referencial seguramente va a complicar la importación o libre en medida que el gobierno está proponiendo. Vamos a escuchar al presidente de los cañeros, quien alerta de que estos costos, o más bien este precio referencial, podía hacer subir hasta las nubes, hasta el cielo, el precio de los costos de azúcar y también de alcohol. Observan esta reglamentación, pero principalmente el precio referencial. A simple vista, pues sí, pareciera una buena decisión, pero lamentablemente pues todos los trámites que hay que hacer son burocráticos y empiezan a tardar mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver qué tan libre va a ser la comercialización e importación del combustible para poder generar rápidamente, digamos, una solución, ¿no? Eso es imposible, pues, ¿no? Nosotros manejamos el tema del precio acorde a lo que vendemos también nuestro producto. Entonces, de esa manera se iría al cielo también el kilo de azúcar o el litro de alcohol, ¿no? Entonces, aparte de eso, que no se ve, pero todos sabemos que no hay dólares en el país. ¿Y cómo vamos a importar nosotros si no tenemos dólares, ¿no? Entonces, todas esas situaciones tenemos que ponerlo en mesa. Nosotros tenemos un convenio con el gobierno, exclusivamente con el presidente, y eso es lo que queremos nosotros ponerlo en la mesa y ver qué cosas hemos cumplido de ambas partes y poder darle solución a esto, ¿no?
Los empresarios de Caínco que esta jornada sostuvieron una reunión en Cochabamba de todas partes del país, expresaron su preocupación y observación por el tema del dólar para hacer efectiva esta importación libre de combustibles y también la comercialización. Según los empresarios, están muy preocupados porque el país necesita dólares, soluciones reales. Y si no hay dólares, ¿cómo se va a importar o de dónde sacaremos? Es la pregunta textual que realizó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba al gobierno. Es decir, hay otra limitante, hay otra preocupación que es un tema de fondo, que es la falta de dólares para poder importar carburantes a nuestro país. En relación a las constantes reuniones que hemos tenido con el gobierno, quiero decirles con absoluta claridad que el sector empresarial de Bolivia siempre ha estado dispuesto a ponerle el hombro al país, siempre, bajo cualquier circunstancia. En el momento en que nos han llamado a debatir, nos hemos sentado a debatir. En el momento en que nos han pedido que hagamos una propuesta, hemos hecho una propuesta constructiva. Hemos impulsado 17 puntos, de los cuales, sin duda alguna, algunos han llegado a resultados parciales, algunos, por ejemplo, el tema de la liberación de los hidrocarburos, pero sentimos que no ha sido suficiente y que el país no ha recibido respuestas y soluciones reales. Respuestas y soluciones reales para manejar la crisis de divisas, para manejar la crisis de combustible. Hoy vemos una apertura del mercado para la importación de hidrocarburos, pero no sabemos de dónde vamos a sacar esos dólares para importar los hidrocarburos. Nos dicen que el diésel va a estar a 1.24 de dólar. ¿De dónde sacamos ese 1.24 por litro de dólar si no hay dólares en el mercado? Entonces, necesitamos soluciones reales, necesitamos que se garantice la provisión de dólares para que nosotros podamos comprar el diésel y la gasolina para ser importada. Después nos dicen que podemos comercializar esa gasolina y diésel importado, pero no podemos comercializarlo en los surtidores establecidos, que hay que hacer nuevos surtidores. ¿Saben ustedes lo que cuesta establecer un nuevo surtidor económicamente? ¿Cuánto tiempo tardan los permisos para un negocio de un año o menos? Entonces, necesitamos los empresarios de Bolivia seguridad jurídica. Seguimos hablando de este decreto de libre importación, del problema de la falta de combustibles que tiene el país, porque el presidente de Caínco Santa Cruz, Jean-Pierre Antelo, quien participó del encuentro de empresarios en la ciudad de La Paz esta jornada, también manifestó su preocupación nuevamente por lo que está pasando en la situación económica de nuestro país. De seguir así, dice Jean-Pierre Antelo, lamentablemente nuestro país podría necesitar un rescate económico de otros países o de organismos internacionales para importar y garantizar combustibles en todo nuestro país. El efecto del alimento lo hemos visto, conversábamos con Pando, ya no hay alimentos en Pando. La siembra de verano empieza en diciembre, ya estamos con 2 semanas de retraso para poder empezar con la siembra de verano en el oriente, donde se produce el 70% de los alimentos del país. El riesgo es latente, estamos al abismo de que no se pueda poder producir en el país. A septiembre de este año hemos exportado menos de 1.500 millones de dólares, resultados de falta de políticas públicas, de falta de diésel, de falta de condiciones, de reglamentación. Hoy la realidad de la falta de alimentos lo ve cada ciudadano, lo ve en el incremento del precio. O sea que hoy el incremento y la inflación en los precios del pollo, en los precios de la carne, se da por la falta de condiciones y la falta de mecanismos de facilitación al sector privado de darle el rol que le corresponde para poder trabajar de manera conjunta. Pero el rol lo tiene el Estado para darle las condiciones que necesita el país para desarrollarse. Si no se toman las medidas de manera inmediata, no va a haber alimento en el país ni para consumo local ni para exportación. En nombre del gobierno vamos a escuchar la palabra que busca poner un poquito de paño fríos, ¿no? Al parecer, de Gustavo Torrico, el viceministro de Coordinación Gubernamental, quien asegura de que el gobierno del presidente Arce está cumpliendo con su palabra de normalizar el tema del abastecimiento de combustibles y también los productos de la canasta familiar. En el caso del dólar, no se puede controlar el incremento del dólar paralelo.
Pero en lo demás, el gobierno de a poco está trabajando para volver a la normalidad tanto los combustibles, cumpliendo su palabra, dice él, el presidente Arce, en los 10 días establecidos, pero también la provisión de alimentos. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo de logísticas de combustibles, pero tal como hemos prometido, está nivelado ahora. Ustedes pueden ver las gasolineras, han llegado los buques cisternas. Hemos cumplido una medida de nuestras posibilidades, todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Va a haber algún otro plazo más, ministro, para que completamente se normalice esta situación? Está completamente normalizado ahora. El buque que hemos descargado ayer, trae 260.000 barriles de petróleo. Pueden sacarle cuentas cuántos millones de litros hace esto. Y entonces estamos priorizando, como ha dicho el presidente, al agro en el norte, porque está la cosecha de soya, está a punto, hay que ayudar ahí. Y bueno, nos hemos normalizado, se ha normalizado la provisión de alimentos de primera necesidad, el pollo, la carne, etc. Hemos cumplido bien, creo que cesamos el año bien. Muy posible, el dólar paralelo, eso no podríamos controlarlo, ¿no? Hay un tema, no solamente aquí, pueden verlo en la Argentina, pueden verlo en el mismo Chile. Hay un déficit de la moneda norteamericana por cuestiones de guerra, por cuestiones de compra de China, que se compra la deuda norteamericana. Ya son cosas que escapan a nuestro control. Dice el viceministro, es su apreciación con respecto a lo que pasa en el país, en el tema combustible, alimentos. Otra cosa es ver lo que está pasando en la realidad de los diferentes departamentos que están bregando por combustible, por diésel, gasolina y también por alimentos. Más adelante le vamos a mostrar qué pasa con el arroz, por ejemplo. Hay movimientos, protestas, porque no llega a los mercados, a los barrios, y es parte de mucha preocupación. Sin embargo, seguimos con el tema del combustible y este decreto de libre importación, porque el representante del transporte pesado internacional en Santa Cruz, Marcelo Cruz, dijo de que con este decreto de libre importación el gobierno solamente busca lavarse las manos, busca echarle la carga y la responsabilidad a los privados, porque solamente se va a fomentar el mercado negro, se va a fomentar el contrabando y no se va a solucionar en nada este problema, solamente se va a agravar el desabastecimiento de combustible. Marcelo Cruz, en el tema del dólar, en el precio referencial, asegura que es imposible poder importar porque el dólar está por los 11 puntos en el mercado paralelo, y esa es la realidad. En tal sentido, también le está pidiendo al gobierno dar otras soluciones, como levantar de a poco la subvención de combustibles y también modificar el tipo de cambio. Toda esta situación del decreto supremo de libre importación, supuestamente libre, no va a solucionar nada. Más bien nos va a traer más problemas, principalmente el desabastecimiento. Y lo que el gobierno está buscando es lavarse las manos, pasar toda la responsabilidad que ellos tienen y que han tenido siempre, porque han hecho lo que han querido al pueblo, a la sociedad, a nosotros como sector. Vamos a tener que hacer más fila, más contrabando, más mercado negro. El precio, no puede haber dos precios, uno del gobierno y uno de los privados, no puede. Y directamente nos están diciendo que ya no van a poder, y cuando nosotros estemos reclamando, ¿dónde está el combustible? Nos van a decir, no tenemos dinero, ustedes nos han pedido el combustible, ahí están los privados. Entonces esta situación, lamentablemente, muchas personas y tal vez unos sectores que están desesperados de trabajar, todos estamos desesperados de trabajar, están exigiendo al gobierno que les dé autorización, pero miren, han fijado un precio referencial de 1.24, me parece, para la importación, eso al precio de 6.96. En el mercado paralelo, en este momento, por comprar dólares, está a 11.30. O sea, ¿cuánto va a significar tener un litro de diésel? ¿14? ¿15 bolivianos? ¿Por qué no liberan de una vez el tipo cambiario? ¿Por qué no liberan de una vez la subvención? Si quieren hacer bien las cosas. Pero más allá de todo eso, tienen que reducir por lo menos en un 20-30% todo el aparato económico que ellos manejan. Demasiado empleado público que no hace nada, burocracia y todo eso. Y lamentablemente somos nosotros los que pagamos impuestos, los que estamos pagando toda su incapacidad e ineptitud. Por eso que de la determinación del día de ayer de las cumbres, el gobierno no puede volver a tomar el pelo a la sociedad. Por eso estamos movilizados, nos vamos a movilizar, porque ya no tenemos nada que perder, ya hemos perdido todo, ya no tenemos trabajo. Los productores cañeros también están en estado de emergencia, principalmente por falta de diésel, y este
convocan a una nueva reunión que está prevista con el gobierno para buscar una solución y que se pueda garantizar el combustible para también garantizar la producción de azúcar en todo el país. Es un nuevo sector que está en estado de emergencia en el país, los cañeros, que también no están dentro de la sección por esta preocupación que se tiene de falta de diésel, falta de combustible. Han sostenido una reunión con el gobierno, pero van a ampliar este encuentro el próximo día jueves en Santa Cruz para que se pueda garantizar diésel y por ende garantizar la producción de azúcar a nivel nacional. Más bien me he acercado yo para poder coordinar la reunión que vamos a tener en Santa Cruz. Está fijada inicialmente para el día jueves, pero hay un compromiso real de que estos días vaya regularizándose el mandar diésel para Santa Cruz. Nosotros vamos a ver opciones que se puedan dar, se pueda trabajar en coordinación para que no nos falte el diésel. Estamos nosotros preveyendo lo que es para la zafra 2025, que es el fuerte a partir de junio, julio, agosto, ¿no? El consumo. Entonces, y ahora el tema principal es eso, ¿no? Bueno, nosotros en Santa Cruz está alrededor de 2.2 millones de litros día, ¿no? Nuestro sector en esta etapa pues consume tal vez un poco menos, pero vamos según lo que va avanzando el tema de mantenimiento de cañaverales. No se utiliza mucho diésel, pero en zafra sí, ¿no? La cosecha es muy requerido el diésel, 24 horas se trabaja, entonces para eso estamos preveyendo nosotros estas reuniones de coordinación para que no nos falte, ¿no? Sería entonces más de 64 millones de litros para esa etapa, para la zafra. Para nuestro sector sí, está arriba de los 60 millones de litros.